el capítulo número 20 del libro de Deuteronomio. Capítulo número 20 del libro de Deuteronomio. Padre amado, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El capítulo tiene por título Leyes sobre la guerra. Dice, versículo 1. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y les dirás, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. Aquí vemos que en los tiempos bíblicos el pueblo de Israel entraba en guerra físicamente. Dios les daba, cuando ellos obedecían a Dios, Dios les daba la victoria. Y aquí vemos que era algo físico. Había mucha muerte, pero era algo físico. Hoy en día ya esto no se da así. Vamos a decir en el ámbito espiritual referente a la iglesia de Cristo. Hoy en día existen las guerras, claro que sí. Pero recuerden que el pueblo de Israel era un pueblo que creía en Dios. Era un pueblo que creía en Dios, en Jehová. Entonces, ¿qué sucede? Hoy en día a nosotros también se nos levanta el enemigo. Solo que ya no es como en los tiempos bíblicos, que era físico, la gente se iba a la guerra físicamente, y allí había mucha muerte. Hoy en día nuestra batalla, nuestra guerra es espiritual. Porque ¿qué dice la palabra? Que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, gobernadores, jueces de las tinieblas, obradores de maldad. Cuando dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, nos está diciendo que nuestra guerra, nuestra lucha no es contra las personas. Las personas son los que tienen carne y sangre, sino que dice que nuestra lucha, nuestra guerra es contra principados, gobernadores. ¿Eso qué quiere decir? Con el mundo espiritual de maldad. Con ellos es nuestra guerra, con ellos es nuestra batalla. No es contra el hombre físicamente. Entonces el enemigo, cuando se levanta en contra nuestra, en contra del Hijo, el Hija de Dios, ¿a quién utiliza? Al ser humano, a las personas. Entonces Dios nos llama a nosotros a levantarnos en guerra, pero no contra las personas, sino contra lo que está operando en la persona. Por eso es que nosotros nos metemos en ayuno, en oración, en intercesión, aún en guerra espiritual. ¿Por qué? Porque guerreamos es en contra de eso, como dice aquí, principados, potestades, huestes de las tinieblas. O sea, con ese mundo espiritual que está utilizando la mente y los corazones de las personas, los cuerpos. Porque allí está operando el enemigo, en el cuerpo y en la mente de las personas. Entonces, ya vemos que aquí, en los tiempos bíblicos, ellos se iban a la guerra. Entonces dice que si ellos veían que era un pueblo grande, poderoso, Dios les decía que no tuvieran temor de ellos. Dice, y les dijo, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis,
ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. Fíjense, cuando uno está en obediencia y uno está alineado a la palabra del Señor, dice la Biblia, la palabra de Dios, que Dios pone delante de nosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Y Él todavía escojan pues la vida para que vivan ustedes y su familia, porque Él nos dio a nosotros libre albedrío para escoger. O sea que nosotros escogemos hacer el bien o hacer el mal, obedecer a Dios o desobedecerlo. Recuerden allá cuando estaba en el Edén, Adán y Eva. Dios ya les había hablado a ellos y le había dicho de que no comieran del árbol. Dios ya le había dado, como quien dice, las normas. Ustedes no coman de ese árbol ni tan siquiera lo toquen porque morirán. Dios ya le había dicho las cosas. En el momento de la tentación, que la serpiente vino a tentar a Eva y todo eso, recuerden que Dios es Dios. Dios es omnipotente, omnipresente, está en todos lados al mismo tiempo. Dios estaba allí mirando. Dios sabía lo que estaba pasando. Pero ¿qué sucede? Recuerden que desde un principio Dios nos dio lo que es el libre albedrío. Le dio a Adán y a Eva el libre albedrío. Dios tuvo el poder allí para intervenir, pero Él no intervino. ¿Por qué? Porque ya ellos estaban advertidos y sabían lo que tenían que hacer, pero por su libre albedrío, Él tenía que dejar lo que Él escogieran. Si era obedecer a Dios, a lo que Dios le había dicho, o iban a desobedecer. Y lamentablemente ellos desobedecieron. Hicieron lo contrario. Ya después que se consumó el pecado, ahí fue donde se presentó Dios. Entonces, hoy en día pasa con nosotros igual. ¿Qué nos ha dejado a nosotros Dios? La palabra, la Biblia. Aquí están las escrituras. Es nuestro manual de vida. Entonces Dios nos ha dado a nosotros libre albedrío para hacer lo correcto, para obedecer lo que Dios nos manda allí a través de su palabra o para desobedecer. Dios nos da ese libre albedrío que nosotros escojamos. Aquí está, este es el manual. Este es el manual de vida. Porque la palabra de Dios son espíritu, son vida y no vuelve vacía. Así mismo dice. Sino que cumple el efecto por los cuales es enviado. La palabra es Dios mismo, es la boca de Dios la palabra. Entonces seguimos. Aquí le estaba alentando Jehová de los ejércitos que, que no tuvieran temor, que no teman, que no desmaye su corazón y tuvieran temor. ¿Por qué? Porque cuando uno sabe que Dios está con uno, cuando uno sabe que el respaldo de Dios está con uno, porque uno está haciendo lo que Dios quiere que uno haga, uno no debe tener temor a nada de lo que se le levante a uno. Porque uno tiene que saber que Dios está con uno, que Jehová va delante de nosotros como poderoso gigante, que ningún arma forjada en contra de nuestras propiedades. Nosotros tenemos que saber que nosotros estamos escondidos en el hueco de la mano de Dios, que nosotros estamos escondidos bajo sus alas, bajo su protección. Recuerden el Salmo 91. Que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Que Él es nuestro proveedor, nuestra ayuda. Que Él es el dueño del oro y la plata. Que Él abre puertas. Dice la Biblia que Dios tiene el poder, Él es el que da la vida y el que la puede quitar. De Dios viene toda la bendición. De nuestro Padre Celestial viene todo. Entonces dice la Biblia que si Él está con nosotros, ¿quién puede venir contra nosotros? ¿Quién? Si Dios creó los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Todo fue creado por Él y para Él. Él es el Todopoderoso, el Soberano, el Sublime. Él había creado hasta Satanás. Bueno, cuando era luz, cuando era luz, era bueno. Él le servía a Dios en el cielo. El Dios creó todas las cosas. Dios creó todas las cosas y Él está por encima de todo. Por encima. Entonces, cuando Dios está con uno, cuando Dios está con cada uno de nosotros, Él nos va a defender, Él nos va a proteger, Él va a preservar nuestras almas, nuestras vidas. Él es quien guarda nuestra salida y nuestra entrada. Él es todo, todo, todo para nosotros. Él es todo para nosotros. Estamos en las manos de Él. Por eso es que sin Él nosotros no podemos hacer nada. Sin Él nosotros no tenemos la vida, porque la vida viene de Él. ¿Usted quiere prosperar? La prosperidad viene de Dios. ¿Usted quiere fortaleza? La fortaleza viene de Dios. ¿Usted quiere protección? La protección viene de Dios.
Todo viene del Padre, del Dios, del Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros no estamos con Él, si nosotros no estamos pegados a Él, ¿qué podemos recibir? Porque está Dios, está la luz y está la tiniebla. Si yo no estoy con la luz, ¿con quién voy a estar? Con las tinieblas, porque no hay para dónde coger. Entonces aquí le está alentando Dios Jehová que que se alentaran, que no se desmayaran, porque Dios ya le había dado a ellos la victoria. Dios estaba con ellos y Dios le daba la victoria. Ellos tenían que combatir muchas veces con pueblos que tenían muchísimos habitantes, con gigantes, pero por eso es que nosotros que tenemos que confiar ciegamente en lo que dice la palabra, creyendo que Él nos va a dar la victoria en todos los demás, creyendo que de Él viene la victoria. Todo lo que nosotros esperemos, que necesitemos, que se nos abra puertas, un trabajo, cualquier situación, nosotros lo presentamos delante de la presencia de Dios. Si tenemos que orar, si tenemos que hacer guerra, porque de repente bloqueo lo que sea. Pero Dios a la final nos da la victoria. Él está con nosotros y nos va a dar la victoria en todo. Si nosotros estamos obedeciendo, le estamos con Él, Él nos va a dar la victoria. Y aún su misericordia, dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, cada día. La misericordia de Dios se derrama sobre nosotros. Si en algún momento hemos fallado, uno se pone a cuenta con Él, pide perdón por los pecados que no hay. Y dice la Biblia que Él perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Entonces dice, 5. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuelva hacia su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuelva hacia su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuelva hacia su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelva hacia su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Aquí les está diciendo, ¿verdad? Que si alguno de ustedes tiene miedo o está angustiado, que si es así, que se pueden ir hacia su casa antes de que atemorice a alguien más. Aquí hay un aprendizaje en el 8, miren. Vaya y vuelva hacia su casa y no apoque el corazón de sus hermanos, no atemorice el corazón de sus hermanos, como el corazón suyo. Fíjense, ustedes saben que el temor, el miedo no viene, hay un temor que es natural, pero hay un temor que es espiritual, hay un miedo espiritual. Entonces, ese miedo también opera hoy en día. Nosotros tenemos que cuidarnos de ese temor, de ese miedo, porque de repente se presenta una situación en nuestras vidas, de una enfermedad, de algo negativo, pero se supone que nosotros como hijos, hijas de Dios, nosotros tenemos la esperanza en Cristo. Si es enfermedad, dice la Biblia, que en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo llevó las enfermedades en la cruz del Calvario y que por su llaga nosotros hemos sido sanados y curados. Y que la sanidad viene de Él. Entonces, si el Señor a diario sana millones y millones y millones de personas, en las Escrituras vemos todos los milagros, señales y sanidades que hizo, Él también puede sanar nuestras vidas. Entonces, hoy en día que están pasando tantas cosas, cosas naturales a nivel mundial y todo eso, nosotros no podemos perder la esperanza, nosotros no podemos estar atemorizados por las cosas que están sucediendo en este mundo, porque de eso habla la palabra del Señor. Y la palabra del Señor tiene que cumplirse. Entonces, cuando yo estoy con ese miedo, yo estoy diciendo, no confío
en las promesas de Dios. La Biblia dice, no temáis, no temáis. O sea, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Dice que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Dice que ningún arma forjada contra nosotros prospera. O sea, todas esas bendiciones, todo eso está en la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que creer lo que allí está escrito. Entonces, cuando yo estoy, ay Dios mío, ¿qué está pasando esto y qué está pasando aquello? Le abro la puerta al enemigo. Entonces, fíjense cómo dice aquí, que vayan y vuélvanse a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. O sea, que le está diciendo que, que se vayan a su casa antes de que atemoricen a alguien más, así como ya están temerosos, porque eso se pega. Cuando una persona está temerosa, ¿qué es lo que hace? Comienza a hablar mal. Y ya nosotros hemos hablado de ese tema, de hablar mal. Recuerden que Dios es un Dios de fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros hablamos contrario a la palabra, estamos desagradando a Dios. Y estamos caminando sin fe. Y eso es pecado. Sin fe, todo lo que se hace siempre es pecado. Y el poder de Dios fluye y obra es con la fe. La fe. Si usted tiene fe, ahí va a fluir el poder de Dios. Si no hay fe, no hay nada. Por eso es que dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces una persona que está atemorizada, ay, ¿qué está pasando esto? Ay, que esta enfermedad, que el virus. No está confiando en el Señor. No está confiando en lo que la palabra de Dios dice. Y eso allí abre puertas. Miren, no importa lo que vean nuestros ojos, no importa lo que escuchen nuestros oídos, nuestra confianza debe estar en Cristo, en el Señor Jesús, en el Todopoderoso. De Él viene la protección, de Él viene la fortaleza, de Él viene la seguridad, la provisión. Él es el que abre puertas. Entonces nosotros debemos confiar en Él, no en lo que ven nuestros ojos ni lo que escuchan nuestros oídos. Si estamos escuchando cosas feas, nosotros tenemos que creer, por eso es que tenemos que leer la palabra, escuchar la palabra y creer lo que allí está escrito. El Señor está con nosotros, que aún estemos nosotros en medio de cosas terribles, bueno, en ese medio de cosas terribles el Señor nos va a guardar. El Señor no nos va a abandonar. Él nos va a proveer, Él nos va a ayudar. Entonces dice el 9, una vez que los jefes terminen de hablar a las tropas, nombrarán comandantes para cada unidad. Cuando te acerques a una ciudad para atacarla, primero debes ofrecer condiciones de paz a sus habitantes. Si aceptan las condiciones y te abren las puertas, entonces todos ellos quedarán obligados a servirte haciendo trabajo forzado. Versículo 12. Pero si no quieren hacer la paz y se preparan para luchar, deberán atacar la ciudad. Fíjense, ellos poseían las tierras, dominaban, viviendo la guerra. Viviendo la guerra, obedeciendo a Dios en todo lo que Él mandaba cuando se iba a la guerra, en las reglas. Por eso que aquí dice leyes para la guerra. Para todo, Dios daba instrucción para todo. Y esto era todo lo que ellos tenían que hacer cuando se iban a la guerra. Hoy en día, los hijos e hijas de Dios conquistan también, nosotros conquistamos ciudades, pueblos. ¿Pero de qué manera? Espiritualmente. Cuando se habla de la iglesia de Cristo. Cuando se habla del hijo y la hija de Dios. Espiritualmente conquistamos las ciudades para Cristo. Y como dice la Biblia, que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, no es contra las personas, sino es contra lo que está operando en las personas. Para que el enemigo suelte las almas de esa ciudad y que las podamos conquistar para Cristo. Para Cristo. Entonces dice, fíjense la diferencia de cuando estaban en tiempo de la ley, más ahora que estamos en la gracia. Y dice la Biblia que Él no quiere, que Dios no quiere la muerte para el Señor, porque Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Que la gente muere es otra cosa, pero Dios no quiere eso. Pero como la paga del pecado es la muerte,
Y Dios nos habla todos los días, nos habla, pero el ser humano no quiere escuchar, no quiere obedecer. Dice el 13, cuando el Señor tu Dios te entregue la ciudad, mata a filo de espada a todos los hombres de ese pueblo. Sin embargo, podrás quedarte con todas las mujeres, los niños, los animales y el resto del botín de la ciudad. Podrás disfrutar de todo el botín de tus enemigos que el Señor tu Dios te entregue. Estas instrucciones solo se refieren a las ciudades lejanas, no a las de las naciones que ocupan la tierra donde estás a punto de entrar. Recuerden que ellos estaban a punto de entrar, de poseer las tierras de Canaán. Esa tierra que tanto Dios hablaba y decía que allí las tierras de Canaán es donde fluye leche y miel. Son tierras bendecidas y tierras que Dios las tenía allí preservadas para herencia de su pueblo. Dice 16. En las ciudades que el Señor tu Dios te da como preciada posesión, destruye a todo ser viviente. 16, ya va. Ajá, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. 17. Sino que los destruirás completamente al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Para que no se enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Fíjense, porque Dios estaba mandando destruir esas naciones, esos pueblos, esta gente, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. Dios los mandó a destruir completamente, completamente. ¿Por qué? Porque ellos eran pueblos que servían a dioses paganos. Dios detestaba y detesta la idolatría en todas las formas. Entonces aquí vemos cómo destruía a esos pueblos porque eran idólatras, adoraban a otros dioses. Dice el 18, para que no se enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses. Y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Dice, cuando sities a alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles, metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrá comer y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Fíjense que aquí cuando estamos leyendo aquí la parte de la idolatría, fíjense cómo Dios abominaba la idolatría, que destruía todas esas ciudades, todos esos pueblos, porque eran idólatras, practicaban ellas abominación en cuanto a la idolatría. Y hoy en día todavía el Señor aborrece la idolatría. Solo que estamos bajo la gracia. Y la misericordia de Dios se tiene. De repente no vemos la destrucción así como tal, de una manera fuerte, pero claro que hoy en día hay consecuencias para la persona que es idólatra. Y hoy en día, cuando hablamos de idolatría, no solamente tener allí una imagen colgada, un cuadro, una foto de idolatría, la cruz allí. Eso, la idolatría abarca el quitarle primer lugar a Dios por otra cosa o por otra persona. El amar más a una persona o a una cosa más que a Dios. Eso es idolatría. Todo aquello que le roba el primer lugar a Dios, eso es idolatría. Y vemos que Dios aborrece eso en gran manera. Y hoy en día pues hay consecuencias. Consecuencias. De repente no vemos las consecuencias a nivel como lo estamos leyendo aquí, porque ya estamos bajo la gracia. Pero sigue siendo pecado y sigue trayendo consecuencias a la vida de un hijo. Espirituales, claro que sigue trayendo
consecuencias. Entonces tenemos que nosotros acostumbrarnos siempre a honrar a Dios en todo, a darle el primer lugar en todo. A él le gusta eso. Dice la Biblia que Dios es un Dios celoso. Dice la Biblia, el que ame a padre o a madre o hermano más que a mí, es digno de mí. Ese versículo es fuerte. Pero fíjense lo que dice. Y ahí podemos agregar muchas cosas. El que ame a padre o a madre o hermano, a hija, a nietos, a todo lo que se le puede ocurrir. Más que a mí, no es digno de mí. Fíjense, wow. Por eso que también la palabra del Señor dice, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es un mandato. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Fíjense, en todas las áreas tenemos que amar a Dios más que a todos los demás por encima de todo. Porque ¿qué sucede? Que si en esas áreas Dios no tiene el primer lugar, sino que está el marido, los hijos, el amigo, el primo, el carro, la casa, eso se convierte en idolatría. Eso se convierte en idolatría. Entonces tenemos que cuidarnos de esto. Tenemos que cuidarnos de esto. Hay personas, mujeres, que de repente tienen un mueble, y el mueble, nadie se puede sentar, nadie lo puede usar, porque se daña. El mueble es para sentarse, pero nadie lo puede usar. Y no deja que le toque, y que nadie se siente, nada. A veces si es el hombre, tiene un auto, y eso no le da la cola a nadie, ni monta a nadie para que no se le dañe, no se le saque. Eso todos los días lo lava, todos los días. Entonces todo se vuelve en una idolatría y tenemos que cuidarnos de eso. Cuando dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, allí en el corazón el amor hacia Dios debe estar por encima de todo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Los pensamientos hacia Dios deben estar por encima de todo. Si usted se acuesta pensando en sus problemas, si usted se levanta pensando en la casa, pensando en el carro, y Dios está lejos, allí vemos que no está en primer lugar Dios. Cuando dice con toda tu alma, y todas las emociones, los sentimientos, el razonar, que allí no está, si no está Dios en primer lugar, hay problemas. Entonces tenemos que trabajar para que Dios sea el primero en todas las áreas, para que amemos a Dios como Él le está mandando. Te amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Que aún así esté cansado, tiene uno llega del trabajo cansado, agotado. Yo agarro y me voy para el justo. Eso es amar a Dios con todas las fuerzas. Y aún me siente cansado, explotado, como se dice, yo le cumplo a Dios, yo voy a hacer esto. Porque Dios está por encima aún de mi propia fe. Dice, cuando sities a alguna ciudad peleando contra ella, versículo 19, cuando sities a alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo, para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta sojuzgarla. Fíjense cómo aquí lo está diciendo de una manera física, de una manera natural. El árbol que no lleve fruto, podrás destruirlo y talarlo. Y si nos vamos en el Nuevo Testamento, dice algo así parecido. El árbol que no lleva fruto será arrancado y echado al fuego. Porque en el Nuevo Testamento la relación de árboles que somos nosotros. Los árboles nos relacionan los ángeles y los árboles con nosotros. El árbol que nos lleva fruto
será que cortado, echado al fuego. ¿Y qué fruto? Fruto de cambio. Se supone que si ya yo acepté al Señor Jesucristo en mi corazón y el Espíritu Santo está en mí debe haber cambio, fruto. Que yo antes era una amargada y no saludaba a nadie, y andaba con mi cara así, toda arrugada, toda arrugada. No, ahora yo tengo al Señor, ahora yo tengo el Espíritu Santo. Ya yo no puedo estar así. Ahora yo tengo al Señor en mi corazón, y ese es motivo de alegría de Dios. Que yo antes ni saludaba a nadie. Bueno, ahora no. Ahora yo tengo a Cristo en mi corazón. Como dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora yo saludo a mis hermanos. Hola. Ya yo no quiero ser el mismo. Ahora en mí se tiene que ver el amor. Ahora en mí se tiene que ver el gozo, la bondad, la misericordia. Que antes yo no ayudaba a nadie. Ahora no. Yo estoy en Cristo. Ahora mire, ayuda a mis prójimos, a mis hermanos. Entonces nosotros tenemos que mostrar el fruto. Dice que el que no dé fruto, árbol que no dé fruto será cortado, dice en el Nuevo Testamento. A nosotros nos relacionan con árboles. Y nosotros, donde quiera que nosotros estemos, debemos igual hablar de Cristo, hablar de su salvación, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y de que así como Dios ha hecho en nuestras vidas, puede hacer también un cambio, una transformación en la vida de los demás. Que nosotros podamos contar nuestras vivencias, nuestras experiencias. Que con nuestras experiencias, eso le va a servir de bendición al prójimo, a los demás que existen. Entonces Dios es un Dios bondadoso, amoroso y misericordioso, pero también es un Dios celoso, un Dios que no comparte su gloria con nadie. Él nos ha dejado allí su palabra, nos ha dado libre albedrío para escoger, nos pone así delante de nosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Y dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu familia. Entonces debemos estar con Él siempre, obedeciéndole, viviendo su palabra conforme a tu voluntad, para que esas bendiciones que Él tenga para con nosotros sean derramadas. Porque las bendiciones van a venir sobre nosotros cuando estamos en obediencia, cuando buscamos a Dios de corazón. Por eso es que nosotros nunca podemos apartarnos, soltar al Señor, porque todos nosotros dependemos de Él. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, verdadera, Señor. Te pedimos que esa tu palabra produzca fruto en nosotros a ciento por uno. Y sellamos esta tu palabra en nuestros corazones, oh Dios, con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.